Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mañana vuelve la presidenta, mañana vuelve Cristina y va a ocupar seguramente desde el primer día el centro de la escena, ese lugar que dejó durante su convalecencia y que fue ocupado primero por los candidatos, ¿sí? Los candidatos a diputados, los más importantes, y después por los que ya son los candidatos a presidente 2015. La presidenta va a empezar hablando de un tema que por ahí usted todavía no conoce, que es que se va a modificar el Código Civil. Y eso tiene algo que ver con nosotros y mire, tiene que ver con un montón de cosas de nuestra vida cotidiana. Ese Código Civil regula de la manera en que nos casamos, de la manera en que nos separamos, y eso se va a modificar, va a ser más fácil separarse, de la manera en que tenemos hijos de la manera no tradicional, de la manera en que adoptamos hijos, de la manera en que nos relacionamos con el Estado, si le podemos hacer un juicio al Estado o no, si se van a restringir esas posibilidades, de la manera en que se ve la propiedad privada del Estado, si la propiedad es absolutamente privada o tiene un rol social. Sobre todo eso, sobre nuestra vida cotidiana, se va a empezar a legislar este miércoles, ¿sí?, en el Congreso. Y seguramente la presidenta, que tuvo que ver con la redacción de este nuevo Código Civil, va a ser un actor protagonista en este tema. Otro tema, va a salir a hablar la presidenta, ya me han dicho, del tema del narcotráfico, un tema del que parece que los medios se han enterado hace un par de semanas que creció el narcotráfico en Argentina, ¿sí? Bueno, va a anunciar algunas medidas al respecto, ¿sí?, y va a hablar bastante sobre ese tema. Va a hacer un anuncio sobre obras públicas. A ver, uno de los problemas que tenemos en Argentina es que no hemos generado infraestructura, ¿sí?, fundamentalmente para adaptarnos al fuerte crecimiento que tuvimos en los últimos años. Va a haber anuncios de obra de infraestructura por más de 20.000 millones de dólares, que fueron acuerdos que se estuvieron haciendo en estos tiempos y que la presidenta los va a anunciar en los próximos días. Y va a hablar seguramente de lo que hablaron los diarios todos estos días, de lo que se está viendo en la televisión todos estos días, que es el dólar. Se está hablando de la caída de reserva, de que perdemos dólares, sabemos que eso es peligroso, ¿ok? A ver, recién cuando venía para acá, mire, yo vivo a 15 minutos del canal. Si yo vengo un sábado al mediodía, tardo 15 minutos. Bueno, tardé 1 hora y cuarto. ¿Y por qué tardé 1 hora y cuarto? Porque la General Paz, yo vengo de provincia, era como una gran playa de estacionamiento. Estábamos todos así, ¿sí? Y no nos movíamos. ¿Por qué? Porque vendemos 1 millón de autos por año y la General Paz es siempre la General Paz, ¿ok? ¿Sí? No se cambió, no hay dos, no hay una más ancha, ¿sí? Entonces dije, bueno, voy a llamar a la producción, tengo el Bluetooth, uno puede manejar y hablar, y empiezo a arreglar las cosas del programa. Yo no me puedo comunicar. Y cuando me comunico se cortó 5 veces en 6 minutos. ¿Y por qué? Y porque sabe que vendimos muchos celulares, pero no hay capacidad para que hablemos todos al mismo tiempo. Entonces los celulares andan mal, usted lo debe saber, ¿sí? Bueno, eso tiene mucho que ver con el dólar. ¿Y por qué? Porque sabe que crecimos más de lo que podíamos. No acompañamos ese crecimiento. Duplicamos la economía en 10 años, más que se duplicó la industria, y no nos adaptamos a eso. Entonces, ¿qué nos pasa? Tenemos cuellos de botella, ¿sí?, en las rutas, no entran los autos, los celulares, no entran todas las llamadas, y eso también nos pasa con el dólar. Esto ha pasado muchas veces y en muchas oportunidades ha terminado en crisis. ¿Por qué no termina en crisis ahora? Bueno, porque Argentina, por ejemplo, se desendeudó, porque Argentina tiene un sistema financiero que ya no presta dólares, o si presta, presta solamente a la gente que exporta, y entonces puede pagar con dólares. Es decir, tomó recaudos este gobierno para no volver a tener una crisis. Pero el problema ese que tuvimos muchas veces, de que cada vez que Argentina crecía, y nunca creció tanto, cada vez que Argentina crecía nos faltaban dólares, está volviendo a suceder, ¿sí? Entonces nos van los dólares, por ejemplo, en los autos, porque vendemos muchos autos, compramos muchos autos los argentinos, pero los autos no se hacen con piezas argentinas, ¿sí? Estos autos que se hacen aquí, pero que son de marcas extranjeras, se hacen con piezas que se fabrican en algunos lugares del mundo, en unos pocos lugares del mundo. Entonces importamos esas piezas y nos salen muchos dólares y tenemos un enorme déficit. Entonces, cuantos más autos vendamos, más déficit nos genera. Y lo mismo pasa con los electrónicos, que los armamos acá, pero prácticamente todo el electrónico lo traemos importado. Y lo mismo pasa con la energía, que además cometimos errores en la producción energética porque no se invirtió lo suficiente, una política energética errada, pero obviamente si creces tanto necesitas más energía. Entonces nos encontramos con la situación que si el año que viene crecemos mucho, nos van a faltar dólares. Entonces nos conviene crecer menos. La verdad es que nos convendría solucionar el problema para no llegar a la situación de tener que crecer menos. Pero hoy la situación es esa. Hoy la situación es que si el año que viene crecemos mucho, nos van a faltar dólares. Y si nos faltan dólares, caen más fuerte aún las reservas del Banco Central.
la presidenta seguramente va a tomar decisiones al respecto. Hasta hace poco se decía, el gobierno no va a hacer nada, no va a cambiar nada en su política con respecto al dólar. Bueno, hay una decisión que está tomada y que ya dio todos los indicios del gobierno de que lo va a hacer, y es dejar de pagar la deuda pública con reservas del Banco Central, ¿sí? Todo eso más o menos se fue arreglando como para que el gobierno empiece a renovar esa deuda. Pero hay otros problemas que se pueden ir arreglando o de a poco, o se puede dar una solución más integral. Eso está en debate entre el equipo económico y sobre eso va a resolver la presidenta seguramente en las próximas semanas, porque es un tema que hay que resolverlo. No pueden seguir bajando las reservas del Banco Central de esa manera. Yo diría que un indicio de las decisiones que va a tomar la presidenta con respecto a la economía lo vamos a ver cuando sepamos cuál es el equipo económico que va a seguir en Argentina. Si los actores son los mismos, entonces seguramente uno no esperará grandes cambios. Si cambian los actores, entonces existe la posibilidad de que vayamos a algún cambio que haga que nos salgamos de esa lógica de siempre, de que no podemos crecer, porque si crecemos mucho, nos faltan dólares. Nos vamos a enterar en los próximos días, cuando la presidenta empiece a dar algunos indicios de cuál es su equipo económico, ¿sí? Bienvenidos, esto es Economía Política.